Natural, se produce siempre. natural. Un dictador no puede tener sentido del humor porque no sería dictador, porque se moriría de risa de sí mismo. Entonces yo pienso, hablando de esto, que la aspiración del humorista debe ser simplemente la lucidez. Es decir, el llegar a ser ese niño que ve al rey desnudo y lo dice, que da tanta risa. De modo que creo que en definitiva solo el humorista es solo un hombre lúcido. Sin embargo, las cosas como son. En las intervenciones de todos ha habido un poco, Dani nos ha dicho algo, Ribot también, del reírse de sí mismo, es decir, el humorista no debe ser con los demás más salvo consigo mismo, también lo de reírse de sí mismo. No hay, ¿por qué esa actitud un poco Je triste? crois que le propre de l'humoriste, que el humorista, lo propio de él, es decir, de una forma agradable, cosas serias, sin tomarse en serio. Yo creo que ese punto es muy importante. Es decir, tratar con gracia cosas graves y seriamente cosas ligeras. Esto es muy importante. No hay que tomarse nunca en serio, pero lo trágico en nuestro mundo trágico, en fin, es desesperanzador en el momento actual. Es que de 10 partes 8 del planeta, pues el humor es imposible porque tenemos en muchos países regímenes totalitarios y en las 8 de 10 partes pues no se conocen suficientemente el bienestar, no se conoce la felicidad, pero actualmente existe una pequeña superficie del planeta en donde se puede ejercer libremente el talento del humorista, porque en la mayor parte del planeta pues se ve confiscado por regímenes que no dejan ningún lugar al humor, que dejan un lugar al humor si por ejemplo tuviésemos un ministerio del humor, en donde habría que ir a tomar las órdenes y en qué medida se nos dejaría hacer humor, como por ejemplo en Rusia, etcétera. En cualquier país, solo que no lo hacen los humoristas oficiales. En todos los países, yo recuerdo que hace 10 años en España hice una conferencia sobre el humor en Ateneo, bajo la presidencia de Fraga y Barney, y narré unas historias de países comunistas, de países fascistas, que se narran en el pueblo como arma. Ahora bien, la cosa que se dijo de no tomarse en serio el humorista, yo lo presentaría en otra forma. No es que no deba tomarse en serio, el humorista debe tomar la vida en serio, todo el mundo debe. Pero lo importante es que toma a los otros en serio, y él no más que los otros, eso sí. Pero un humorista que no tomaría en serio a los otros, no sería un humorista. Aquí hay una pequeña contradicción, leyendo también a Bergson, encontrábamos hoy que dice precisamente que el humorista, si se mantiene esta hipótesis de trabajo de la agresividad, que el humorista realmente es cruel con el señor que le oye, porque si fuera serio, es decir, si no fuera cruel con él, si entrase el corazón en su asunto, entonces no sería humor, sería pena. Es decir, causa humor, por ejemplo, un tipo de humor, porque luego entraremos en los tipos de humor, José Luis, que tú decías que también es importante. Causa risa si a un señor que se va a sentar le quitan una silla y se cae al suelo, ¿no? Entonces dice, eso produce risa, pero si hay un cariño, hay un corazón por el medio, ya es una cosa... Ça n'est pas forcément de l'humour. No es forzosamente humor. Puede ser una broma pesada. Hay una broma inglesa, es un humorista inglés que la presentó. Dice, si un hombre se cae deslizándose en una cáscara de plátano frente a 6 personas y se ríe, tiene sentido del humor. Pero si un hombre ve 6 personas cayéndose, deslizándose en cáscaras de plátano y se ríe, no es humor, es imprudencia. Bueno, creo que es el problema. Hay otra cosa que ha tocado el señor Daninos, que es lo de la geopolítica un poco del humor. Es decir, él habla de las 2/3 partes del planeta o de las 2/3, que no pueden disfrutar del humor, si eso es un escape. ¿Se corresponde algo también con la geografía, con el carácter de los pueblos, el humor? Por ejemplo, se dice, el humor británico ha pasado a ser una cosa tradicional. ¿Y eso significa que los británicos son de una manera especial con respecto al resto de los mortales? ¿O? Eso conocemos.
Precisamente creo que podemos hablar perfectamente de la geografía del humor. Existe un límite del humor, como existe un límite de la vida. Tanto más descendemos, incluso en Europa, pero también en el mundo entero, tanto más el humor es trágico. Si el humor español, por ejemplo, vemos que es más trágico que el inglés o el francés. Y si tomamos Italia, pues el humor florentino es mucho más alegre que el siciliano, que ya es muy trágico. Existe toda una parte del planeta, si establecemos la diferencia entre el norte y el sur del Ecuador, que parece desprovisto de humor, o al menos los humoristas son muy pocos, numerosos en el hemisferio sur, salvo en Argentina y tal vez en Brasil, pero es relativamente escaso. Por lo tanto, existe una geografía del humor desde el punto de vista del humor natural, digamos. Y actualmente existe una geografía política del humor por la razón que yo he expuesto hace un momento. No existe humor posible en un régimen totalitario. C'est-à-dire qu'il ne, il ne se publie pas, mais no se publica, pero sí se expresa. Y por el contrario, muy a menudo es una terapia por medio del humor. No hay mejores chistes que los chistes polacos, por ejemplo. Y los checos, los de Checoslovaquia. Son historias que no se publican allí, se publican en otros países. Publicó sus libros en Polonia y conoce sus libros. Esos son libros de humor magníficos, magníficos. La historia del niño que quería saber que era una jirafa y fue a ver primero a su tío, el católico, que empleó el método católico para saber las cosas, meditando. Dijo: la jirafa es un animal mitológico con 3 patas. Y entonces fue a ver a su tío comunista y le preguntó que es una jirafa. El tío dijo: bueno, a ver, no hay jirafa en Karl Marx, no hay jirafa en Lenin, no hay jirafa en las decisiones del 20º Congreso. Bueno, entonces yo prefiero no tomar posición. Bueno, es una historia de Dąbrowski publicada en Polonia. Que ha sido publicada en Polonia hace poco tiempo. Hace 10 años. Bueno, el humor es a veces tan constructivo que yo quiero recordar a uno que precisamente era Mingote el autor, tan constructivo que cuando los nuevos ministerios era una obra que estaba paralizada y llevaba mucho tiempo las obras paradas, pues de pronto Mingote publicó una vez una caricatura que se veía nuevos ministerios y debajo delante la caseta del guarda de obras que le decía a un amigo, dice: no, el sueldo no es muy grande, pero sin embargo es un empleo para toda la vida. Y quiero recordar que a partir de ese momento enseguida se reanudaron las obras de los nuevos ministerios y se acabaron. Pero creo que había que hablar de muchas clases de humor. A propósito de esto, el humor periodístico es un humor no distinto, claro, pero es un humor, digamos, bastardo, que tiene una finalidad y un papel del cual sabe mucho más que yo Máximo, que además lo explica mejor porque es un gran explicador. Pero y no quiero, por supuesto, no podría estar en desacuerdo con el señor Daninos, que de esto sabe mucho más que yo. A propósito de la geografía del humor, creo yo que hay más humor en los países que, primero, que son más ricos y segundo, que están mejor educados, me parece. Entonces creo que por ahí habría que ver si era posible hacer un mapa del humor sobre estas bases, de la riqueza y de la buena educación, que casi siempre van unidas las dos cosas, claro. Ya, pero normalmente. Eso quizá pueda darse en un pueblo, pero cuando es en una persona yo creo que es todo lo contrario, porque yo conozco pocos ricos y educados con el sentido del humor. C'est très difficile. Oui, moi non plus. Sí, yo tampoco. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. No estoy muy seguro que sean los países ricos donde el humor esté más desarrollado.
Por ejemplo, tenemos Europa Central, el caso de Europa Central, que de ahí han nacido los mejores humoristas de nuestra época, antes de que la Europa Central no fuera ocupada. Y ahora esta fuente de humor, con una o dos excepciones, está completamente cerrada. Y ahora los grandes humoristas con Seinberg, por ejemplo, que son dibujadores, se han marchado de Rumanía, de Checoslovaquia, de Hungría también. Y no se trataba de países ricos, ni de personas que vivían bien. Por lo tanto, el amor era para ellos una arma de combate contra la sociedad. No pienso tampoco que el humor esté vinculado a la educación. Existen campañas existen en el campo, en Francia, por ejemplo, en las casas de campo, muchos campesinos que no saben mucho, sin embargo, tienen un gran sentido del humor, el sentido del humor que no encontraremos en el hombre de la ciudad. Y no se trata de un humor escrito. No es un humor escrito, es oral, pero es humor a pesar de todo. En cuanto a la geografía y a la riqueza, sí es verdad que, por ejemplo, aquí en Europa concretamente de que estamos hablando, hay los británicos que tienen tradicionalmente sentido del humor, en cambio los escandinavos no lo tienen. No, es que ¿no? Los eslavos tienen sentido del humor. Hay un punto importante del punto de vista sociológico. Es que el humor en general está ligado a la seguridad. Gente que no tienen seguridad no pueden tener humor. Es decir, la razón es sencilla, es que el humor, no hay humor sin cierta angustia, sin cierto sentido de angustia, la presentación del humor. Claro que si uno se queda en la angustia, no hay humor. Hay que tener una base firme. Por ejemplo, una historia de locos, que como se narraban en Francia, Shagged Dog Stories, como se dice en inglés. Bueno, esto es bueno porque nosotros pensamos que estamos sanos. Y pensando esto, teniendo esa seguridad, podemos reír. Pero si dudamos de nuestra sanidad mental, no podemos reír. Se puede reír cuando hay una base firme. Es la razón por la cual solo cuando hay esa base firme, una creencia, o bien una prosperidad, o bien cualquier otro, una inteligencia bastante fuerte, entonces sí se puede reír. Y es la razón por la cual, en mi juicio, se desarrolló el humor en la Inglaterra victoriana, porque había una clase precisamente que tenía esa seguridad. Si se mira al humor de APH, de Alan P. Herbert, es un humor típico de la clase mediana alta, de que mira al pueblo con, naturalmente, sin hostilidad, pero fuerte en su posición social. ¿Encote? Eso estoy muy de acuerdo con esto. Ahora, en cuanto a lo de Dios me libre de hablar de política, no, espero que no caigamos en esa trampa, pero a mí también se puede pero en cuanto a lo de que no hay humor en donde no hay libertad, también seguramente podría ser discutido.